Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, de San Luis María Griñón de Montfort. Capítulo 1. Necesidad de la devoción a la Santísima Virgen. 14. Confieso con toda la Iglesia que, no siendo María sino pura criatura, salida de las manos del Altísimo, comparada con la majestad infinita, es menos que un átomo, o más bien es nada, porque sólo es el que es. Y por consiguiente, confieso que este gran Señor, siempre independiente y suficiente a sí mismo, ni ha tenido ni tiene ahora necesidad alguna de la Santísima Virgen para hacer su voluntad santísima y manifestar su gloria, pues basta que Él lo quiera para que todo se haga. 15. Digo, sin embargo, que supuestas las cosas como son, habiendo querido Dios comenzar y acabar sus más grandes obras por la Santísima Virgen desde que la formó, es de creer que no cambiará de conducta en los siglos de los siglos, pues es Dios y no varía en sus sentimientos ni en su proceder. Artículo 1. Principios. Primer principio. Dios quiso servirse de María en la Encarnación. 16. Dios Padre dio al mundo su unigénito solamente por medio de María. Por más suspiros que exhalaran los patriarcas, por más ruegos que hicieron los profetas y los santos de la antigua ley durante 4000 años para poseer este tesoro, sólo María lo mereció y halló gracia delante de Dios por la fuerza de sus súplicas y la alteza de sus virtudes. Como el mundo, dice San Agustín, era indigno de recibir al Hijo de Dios inmediatamente de manos del Padre, se lo entregó a María para que el mundo lo recibiese por ella. Dios Hijo se hizo hombre para nuestra salvación, pero en María y por María. Dios Espíritu Santo formó a Jesucristo en María, pero después de haberle pedido a ella su consentimiento por medio de uno de los principales ministros de su corte. 17. Dios Padre comunicó a María su fecundidad, en cuanto una pura criatura era capaz de recibirla, a fin de darle poder para engendrar a su Hijo y a todos los miembros de su cuerpo místico. 18. Dios Hijo descendió a su seno virginal como nuevo Adán a su paraíso terrenal, para tomar en él sus complacencias y obrar allí secretamente las maravillas de la gracia. Dios hecho hombre encontró su libertad en verse aprisionado en su seno. Hizo alarde de su poder dejándose llevar de esta virgencita. Cifró su gloria y la de su Padre en ocultar sus resplandores a todas las criaturas de la tierra, para no revelarlos más que a María. Glorificó su independencia y su majestad, sometiéndose a esta Virgen amable en su concepción, en su nacimiento, en su presentación en el templo, en su vida oculta de 30 años, hasta su muerte, a la cual ella debía asistir para ofrecer con ella un solo sacrificio y con su consentimiento ser inmolado al Padre Eterno, como en otro tiempo Isaac por la obediencia de Abraham a la voluntad de Dios. Ella sola es quien le amamantó, le alimentó, le cuidó, le educó y le sacrificó por nosotros. Admirable e incomprensible dependencia de un Dios que el Espíritu Santo, para mostrarnos su valor y su gloria infinita, no pudo pasarla en silencio en el Evangelio, a pesar de habernos ocultado casi todas las cosas admirables que esa sabiduría encarnada hizo en su vida oculta.
Mayor gloria dio Jesucristo a Dios su Padre por la sumisión que durante 30 años tuvo a María, que la que le hubiera dado convirtiendo a todo el mundo por medio de las mayores maravillas que hubiese obrado. Qué altamente glorificamos a Dios cuando, para complacerle a imitación de nuestro único modelo Jesucristo, nos sometemos a María. 19. Si examinamos de cerca el resto de la vida de Jesucristo, hallaremos que quiso inaugurar sus milagros por medio de María. Por la palabra de María santificó a San Juan en el seno de Santa Isabel, su madre, pues apenas habló María, quedó Juan santificado. Y este fue su primero y su mayor milagro de la gracia. A los ruegos de María convirtió el agua en vino en Caná, y este fue su primer milagro de naturaleza. Por María comenzó y continuó sus milagros, y por María los continuará hasta el fin de los siglos. 20. Dios Espíritu Santo, siendo estéril en Dios, esto es, que en la divinidad no produce otra persona divina, se hizo fecundo por María, con quien se hubo desposado. Con ella, en ella y de ella produjo su obra maestra, que es Dios hecho hombre, y produce todos los días hasta el fin del mundo a los predestinados y a los miembros del cuerpo de esa cabeza adorable. Por eso, cuanto más encuentra en un alma a María, su querida e indisoluble esposa, tanto más operante y poderoso se muestra en Jesucristo. 21. Esto no quiere decir que la Santísima Virgen dé la fecundidad al Espíritu Santo, cual si de ella careciese, puesto que, por ser Dios, posee como el Padre y el Hijo infinita fecundidad y capacidad de producir, aunque no la reduce al acto ni produce otra persona divina, sino quiere decir que el Espíritu Santo, por medio de la Santísima Virgen, de la que tiene a bien servirse, aunque absolutamente no necesita de ella, pone por obra su fecundidad, produciendo en ella y por ella a Jesucristo y a sus miembros. Misterio de la gracia desconocido aún de los cristianos más sabios y espirituales. Segundo principio. Dios quiere servirse de María en la santificación de las almas. 22. El camino que las tres personas de la Santísima Trinidad siguieron en la Encarnación y en la primera venida de Jesucristo, lo siguen todos los días de una manera invisible en la Santa Iglesia y lo seguirán hasta la consumación de los siglos en la última venida de Jesucristo. 23. Dios Padre juntó todas las aguas y las llamó mar. Juntó todas sus gracias y las llamó María. Este gran Señor tiene un tesoro o almacén riquísimo en el que ha encerrado cuanto tiene de más hermoso, refulgente, raro y precioso, hasta su mismo Hijo. Y este inmenso tesoro no es sino María, a quien los santos llaman el tesoro del Señor, y de cuya plenitud se enriquecen los hombres. 24. Dios Hijo comunicó a su madre todo cuanto adquirió mediante su vida y muerte, sus méritos infinitos y sus virtudes admirables, y la hizo tesorera de todo lo que su padre le dio en herencia. Por medio de ella aplica sus méritos a sus miembros, les comunica sus virtudes y distribuye sus gracias. Ella es su canal misterioso, su acueducto por donde hace pasar suave y abundantemente sus misericordias. 25. Dios Espíritu Santo comunicó a María, su fiel esposa, sus dones inefables
y la escogió como dispensadora de todo cuanto posee, de manera que ella distribuye a quien quiere, cuanto quiere, como quiere y cuando quiere todos sus dones y gracias. Y ningún don del cielo se concede a los hombres que no pase por sus manos virginales, pues tal ha sido la voluntad de Dios, que ha querido que lo tengamos todo por María, porque así será enriquecida, enaltecida y honrada por el Altísimo, la que durante toda su vida se empobreció, se humilló y se ocultó por su profunda humildad hasta el fondo de la nada. Estos son los sentimientos de la Iglesia y de los santos padres. 26. Si yo me dirigiese a los incrédulos de estos tiempos, todo lo que sencillamente expongo lo probaría más extensamente por las Sagradas Escrituras y los santos padres, cuyos pasajes en latín citaría y probaría todo esto con razones sólidas, que pueden verse extensamente expuestas por el reverendo padre Poire en su triple corona de la Bienaventurada Madre de Dios. Pero como me dirijo particularmente a los humildes y sencillos, que por ser gente de buena voluntad y de más robusta fe que la generalidad de los sabios, creen con más sencillez y más mérito, me contento con exponerles llanamente la verdad, sin detenerme en citarles las autoridades latinas, que no entenderían, aunque no por eso renuncio a citar algunas sin hacer grandes esfuerzos para buscarlas. Prosigamos. 27. Como la gracia perfecciona a la naturaleza y la gloria perfecciona a la gracia, es cierto que nuestro Señor, aun ahora en el cielo, es tan hijo de María como lo fue en la tierra, y por consiguiente le guarda la sumisión y la obediencia del más perfecto de todos los hijos para con la mejor de todas las madres. Pero guardémonos de ver en esta dependencia ningún desdoro o imperfección de Jesucristo, porque siendo María infinitamente inferior a su Hijo, que es Dios, no le manda como una madre de la tierra mandaría a su Hijo, que es inferior a ella, sino que la Virgen, como está toda transformada en Dios por la gracia y la gloria que transforma en él a todos los santos, no pide, no quiere ni hace cosa alguna que sea contraria a la eterna e inmutable voluntad de Dios. Cuando leemos, pues, en San Bernardo, San Buenaventura, San Bernardino, etc., que en el cielo y en la tierra todo, hasta el mismo Dios, está sometido a la Santísima Virgen, quieren decir que es tan grande la autoridad que Dios ha querido conceder a María, que parece como si tuviera el mismo poder de Dios, y que sus ruegos y peticiones son tan poderosos que valen como mandatos ante su Majestad, que nunca desoye las súplicas de su querida madre, porque ella siempre es humilde y se conforma con la divina voluntad. Si Moisés, con la fuerza de su oración, contuvo la ira de Dios contra los israelitas de un modo tan poderoso que no pudiendo el Altísimo y omnipotente Señor resistirle, le dijo que le dejase encolerizarse y castigar a aquel pueblo rebelde, ¿qué debemos pensar con más razón de los ruegos de María, la humilde y digna Madre de Dios, ruegos más poderosos ante su Majestad que las oraciones e intercesiones de todos los ángeles y santos del cielo y de la tierra? 28. María manda en el cielo a los ángeles y a los bienaventurados. Como recompensa de su profunda humildad, Dios le ha dado el poder y el encargo de llenar de santos los tronos vacíos de donde por orgullo cayeron los ángeles apóstatas.
La voluntad del Altísimo, que exalta siempre a los humildes, es que el cielo, la tierra y el infierno se sujeten, de grado o por fuerza, a los mandatos de la humilde María, a quien él ha constituido soberana del cielo y de la tierra, generala de sus ejércitos, tesorera de sus riquezas, dispensadora de sus gracias, obradora de sus grandes maravillas, reparadora del género humano, medianera de los hombres, exterminadora de los enemigos de Dios y fiel compañera suya en las grandezas y en sus triunfos. 29. Dios Padre quiere formarse hijos por medio de María hasta la consumación de los siglos, y por eso le dice estas palabras: habita en Jacob, esto es, fija tu domicilio y residencia en mis hijos, los predestinados, figurados por Jacob, y de ningún modo en los hijos del diablo, los réprobos, figurados por Esaú. 30. Así como en la generación natural y corporal concurren el padre y la madre, así en la generación sobrenatural y espiritual hay un Padre que es Dios y una Madre que es María. Todos los verdaderos hijos de Dios y predestinados tienen a Dios por Padre y a María por Madre, y quien no tiene a María por Madre no tiene a Dios por Padre. Por eso, los réprobos, como los herejes, cismáticos, etc., que odian o miran con desprecio o indiferencia a la Santísima Virgen, no tienen a Dios por Padre, por más que de tenerlo se jacten, porque no tienen a María por Madre, pues si la tuviesen por tal, la amarían y honrarían, como un buen hijo ama naturalmente y honra a su madre que le dio la vida. La señal más inefable e indudable para distinguir a un hereje, a un hombre de perversa doctrina, a un réprobo de un predestinado, es que tanto el hereje como el réprobo no tienen sino desprecio e indiferencia para con la Santísima Virgen, cuyo culto y amor procuran disminuir con sus palabras y ejemplos, unas veces oculta, otras abiertamente y otras con pretextos aparentes. Pero Dios Padre no ha dicho a María que ponga en ellos su morada, porque ellos son Esaús. 31. Dios Hijo quiere, por medio de su amada Madre, formarse y, por decirlo así, encarnarse todos los días en todos los miembros de su cuerpo místico, y por eso le dice: recibe a Israel en herencia, que es como si dijera: Dios mi Padre me ha dado en herencia todas las naciones de la tierra, todos los hombres, buenos y malos, predestinados y réprobos. A los unos regiré con cetro de oro, a los otros con cetro de hierro. De los unos seré padre y defensor, de los otros justo vengador, y de todos juez. Pero vos, mi querida madre, no tendréis en herencia y posesión vuestra sino a los predestinados, figurados por Israel. Y como buena madre de ellos los engendraréis, los criaréis y los educaréis, y como su soberana los regiréis, los gobernaréis y los defenderéis. 32. Un hombre y un hombre ha nacido en ella, dice el Espíritu Santo. Según la explicación de algunos padres, el primer hombre nacido de María es el hombre Dios Jesucristo, el segundo cualquier puro hombre, hijo adoptivo de Dios y de María. Si Jesucristo, cabeza de los hombres, nació de ella, los predestinados, que son los miembros de esta cabeza, por consecuencia necesaria, deben también nacer de ella. Ninguna madre da a luz la cabeza sin los miembros, ni los miembros sin la cabeza. De otra suerte aquello sería un monstruo de la naturaleza. Del mismo modo, en el orden de la gracia,
La cabeza y los miembros nacen de una misma madre. Y si un miembro del cuerpo místico de Jesucristo, es decir, un predestinado, naciese de otra madre que no fuese María, que dio a luz la cabeza, no sería ya un predestinado, ni un miembro de Jesucristo, sino un monstruo en el orden de la gracia. 33. Además, siendo Jesucristo, ahora como siempre, fruto de María, según el cielo y la tierra lo repiten cada día millares de veces. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Es indudable que para cada hombre en particular que lo posee, es tan verdaderamente fruto de la obra de María como lo es para todo el mundo en general. De modo que si algún fiel tiene a Jesucristo formado en su corazón, puede osadamente decir: gracias mil a María, obra y fruto suyo es lo que yo poseo, y sin ella no lo tendría. Y ella puede decir con más razón que San Pablo lo decía de sí mismo: todos los días doy a luz a los hijos de Dios, hasta que se forme en ellos mi Hijo Jesucristo en la plenitud de su edad. San Agustín, excediéndose a sí mismo y a cuanto acabo de decir, afirma que todos los predestinados para asemejarse a la imagen del Hijo de Dios, mientras viven en este mundo, están ocultos en el seno de la Santísima Virgen, donde esta buena madre los guarda, alimenta, mantiene y desarrolla hasta que los da a luz para la gloria después de la muerte, que es propiamente el día de su nacimiento, como la Iglesia llama a la muerte de los justos. Misterio de gracia desconocido de los réprobos y poco conocido de los predestinados. 34. Dios, Espíritu Santo, quiere formarse en ella y por ella sus elegidos. Y así le dice: echa raíces en mis elegidos. Echa, querida esposa mía, las raíces de todas tus virtudes en mis elegidos, para que crezcan de virtud en virtud, de gracia en gracia. Fue tanta la complacencia que tuve en ti, mientras vivías en la tierra practicando las más sublimes virtudes, que aún ahora deseo hallarte en la tierra sin que dejes de estar en el cielo. Para esto, reprodúcete en mis elegidos. Tenga yo el placer de ver en ellos las raíces de tu fe invencible, de tu humildad profunda, de tu mortificación universal, de tu oración sublime, de tu caridad ardiente, de tu esperanza firme y de todas tus virtudes. Tú serás en todo momento mi esposa, tan fiel, tan pura, tan fecunda como siempre. Tu fe me dé fieles, tu pureza me dé vírgenes, tu fecundidad me dé elegidos y templos. 35. Cuando María ha echado sus raíces en un alma, produce allí maravillas de la gracia que sola ella puede producir, porque sola ella es la Virgen fecunda, que jamás tuvo ni tendrá semejante en pureza y en fecundidad. María produjo con el Espíritu Santo la obra más grande que ha habido ni habrá jamás, el hombre Dios. Consiguientemente, ella producirá las mayores obras que han de verse en los últimos tiempos. La formación y educación de los grandes santos que aparecerán hacia el fin del mundo, a ella está reservada, porque sólo esta excelente y milagrosa Virgen puede producir, en unión del Espíritu Santo, las cosas singulares y extraordinarias. 36. Cuando el Espíritu Santo, su esposo, la encuentra en un alma, allá vuela, entra en ella de lleno y se comunica tan abundantemente a aquella alma cuanto ella se entrega a su esposa. Y una de las principales razones por que el Espíritu Santo no hace ahora maravillas asombrosas en las almas es porque no encuentra en ellas una unión bastante grande con su fiel e indisoluble esposa. Digo
indisoluble esposa, porque después que este amor sustancial del Padre y del Hijo se desposó con María para producir a Jesucristo, cabeza de los elegidos, y en los elegidos a Jesucristo, jamás la ha repudiado, porque ella siempre ha sido fiel y fecunda. Fin del primer artículo del primer capítulo referido a los principios. En el próximo audio comenzaremos por el segundo artículo referente a las consecuencias, continuando así con el primer capítulo.